Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para un tema que estoy segura, a muchos les interesa, y mucho. Hoy vamos a desentrañar el misterio, a hablar de la verdad, de lo que realmente pasó entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí amigos, vamos a bucear en los detalles de su separación, en las revelaciones que han surgido y que honestamente, han dado mucho de qué hablar. Ya saben que en este canal nos gusta mantenerlos informados, al día con todo el chismecito de la farándula, pero siempre con un toque de respeto y tratando de analizar la situación con la mayor objetividad posible. No nos gusta inventar, no nos gusta exagerar, sino presentarles la información de la manera más clara y transparente que podemos. Así que si son fans de las series turcas, si les encantan los chismes de celebridades y si, como yo, son un poquito curiosos, este es el vídeo para ustedes. Antes de empezar a meternos de lleno en el tema, ya saben lo que sigue, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, vienen muchos más chismes, muchos más análisis, y muchas más sorpresas. Suscríbanse ahora mismo. No se arrepentirán. Bien, ahora sí, arranquemos con el tema principal. La separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para quienes no estén tan familiarizados con ellos, les cuento, Kerem Bürsin es un actor turco increíblemente talentoso y guapo, conocido por su papel en Love is in the Air. Hande Erçel, por su parte, es una actriz turca igualmente talentosa y hermosa, también protagonista de Love is in the Air. La serie, además de ser un éxito rotundo, los unió en la vida real. Un cuento de hadas moderno. Fue amor a primera vista, o eso parecía. La química entre ellos era palpable en la pantalla, y rápidamente se convirtió en una de las parejas más queridas de la farándula turca e internacional. Y como era de esperarse, su relación fuera de la pantalla, fue también centro de atención de las cámaras y los medios. Los fans emocionados seguían cada paso de la pareja, desde románticas escapadas hasta tiernas publicaciones en redes sociales. Parecían inseparables, una pareja ideal, que enamoraba a todos con su amor y complicidad. Era el sueño hecho realidad de muchos fans de las novelas turcas, ver a sus personajes favoritos viviendo un romance en la vida real. Pero como en todas las historias de amor, también en la de Kerem y Hande hubo un final. La noticia de su separación llegó como un balde de agua fría para sus seguidores. Las especulaciones comenzaron a circular casi inmediatamente. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Hubo infidelidad? ¿Discusiones? ¿Simplemente se acabó el amor? Al principio, la información oficial fue escasa. Ambos actores, con la discreción que los caracteriza, mantuvieron un perfil bajo y no dieron muchos detalles sobre el asunto. Simplemente se limitaron a confirmar la separación, sin entrar en demasiados pormenores. Esto, por supuesto, solo alimentó la curiosidad de los fans y de los medios, que comenzaron a buscar respuestas por todos lados. Comenzaron a surgir diferentes teorías. Algunos medios informaron sobre supuestas diferencias de opinión, sobre proyectos profesionales incompatibles, sobre presiones mediáticas que habrían desgastado la relación. Se habló también de la distancia, ya que ambos actores tienen agendas muy apretadas y pasan mucho tiempo fuera de Turquía por proyectos. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Cuáles son las verdaderas razones detrás de la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel? Afortunadamente, con el tiempo y con la ayuda de fuentes confiables, algunas revelaciones han comenzado a surgir, y es de eso de lo que vamos a hablar hoy. Asterisco asterisco, la chispa que encendió la llama, el flechazo en el set y el inicio del cuento de hadas asterisco asterisco. Para entender el final es importante recordar el principio. Love is in the Air fue mucho más que una serie exitosa, fue el escenario donde la magia ocurrió. La química entre Kerem y Hande era innegable. Sus miradas cómplices, sus sonrisas genuinas y la naturalidad con la que se complementaban en la pantalla, traspasaban la ficción y llegaban directo al corazón de los espectadores. La serie, que conquistó audiencias en Turquía y en todo el mundo, no solo consolidó sus carreras profesionales, sino que también los unió sentimentalmente. Los rumores de romance comenzaron a circular rápidamente y no tardaron en confirmarse. Las fotos de paparazzi, las publicaciones en redes sociales y las declaraciones sutiles, pero significativas, eran prueba irrefutable de que Cupido había lanzado sus flechas. La noticia de su relación fue celebrada por sus fans,
quienes veían en ellos la encarnación de su propio cuento de hadas. Era la historia perfecta, dos estrellas de televisión, guapos y talentosos, que se enamoraban en el trabajo y llevaban su amor a la vida real. Las expectativas eran altas, y el público depositó en ellos su esperanza en el amor verdadero y duradero. Asterisco asterisco un torbellino mediático, el precio de la fama y la exposición constante asterisco asterisco. La relación de Kerem y Hande, como era de esperarse, se convirtió en un imán para los medios y los paparazzi. Cada paso que daban, cada gesto, cada declaración, era analizado y escrutado. Su vida privada, desde sus viajes románticos hasta sus momentos de ocio, se convirtió en material de dominio público. La presión mediática era constante. Los fans, ávidos de noticias, inundaban las redes sociales con comentarios, preguntas y especulaciones. Los medios de comunicación, siempre en busca de primicias, no dudaban en inventar rumores y exagerar situaciones. La pareja se encontraba constantemente en el ojo del huracán, sometida a la crítica y al escrutinio público. Esta exposición constante, aunque beneficiosa para sus carreras, también tuvo un alto precio. La presión de mantener una imagen perfecta, de cumplir con las expectativas del público y de lidiar con los rumores y las especulaciones, seguramente desgastó la relación. La privacidad, un bien preciado, se convirtió en un lujo inalcanzable. Asterisco asterisco el anuncio de la separación, un golpe al corazón de los fans asterisco asterisco. La noticia de la separación de Kerem y Hande llegó como un trueno en un cielo despejado. Los fans, que habían seguido su relación con entusiasmo y esperanza, se sintieron devastados. La pareja, que parecía inquebrantable, había sucumbido, y el cuento de hadas, que todos querían ver perpetuado, había llegado a su fin. El anuncio fue breve y conciso. Ambos actores, fieles a su estilo discreto, emitieron comunicados escuetos, confirmando la separación y pidiendo respeto por su privacidad. No hubo detalles, no hubo explicaciones, solo la confirmación de que la relación había terminado. Esta falta de información, sin embargo, solo alimentó la especulación. Los fans, desesperados por entender qué había pasado, comenzaron a buscar respuestas en todos los rincones. Los medios de comunicación, ávidos de una buena historia, se lanzaron a investigar, a analizar y a teorizar. Asterisco asterisco las teorías que surgieron, diferencias, desgaste y posibles terceras personas asterisco asterisco. Las especulaciones sobre las causas de la separación se multiplicaron. Surgieron diferentes teorías, algunas más creíbles que otras, que intentaban explicar el porqué del fin de la relación. Asterisco 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 incompatibilidad de caracteres y estilos de vida asterisco asterisco esta fue una de las teorías más recurrentes, y probablemente, la más cercana a la verdad. Kerem y Hande, aunque compartían una gran conexión, tenían personalidades y estilos de vida diferentes. Kerem, según fuentes cercanas, es una persona ambiciosa, perfeccionista y muy centrada en su carrera. Busca constantemente nuevos retos profesionales, y esto a veces implica dedicar mucho tiempo y energía a sus proyectos. Hande, por su parte, es una persona más familiar, que valora mucho la estabilidad y la privacidad. Aunque también es una actriz exitosa, se dice que prioriza su vida personal y sus seres queridos. Estas diferencias con el tiempo habrían generado tensiones en la relación. Kerem supuestamente se sentía a veces presionado por la necesidad de mantener una imagen pública perfecta, mientras que Hande tal vez sentía que la relación la estaba alejando de sus deseos de una vida más tranquila. Asterisco 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 desgaste gradual asterisco asterisco otra de las hipótesis que se barajaron, y que parece tener peso, es que la separación no fue algo repentino, sino el resultado de un desgaste gradual. La relación, como muchas otras, habría pasado por diferentes etapas, con altibajos y momentos de crisis. La convivencia, la rutina, y la presión de la fama, fueron, poco a poco, minando la relación. Con el tiempo los sentimientos fueron cambiando, y la decisión de separarse habría sido tomada de manera consensuada, aunque dolorosa. Asterisco 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 intervención de terceras personas asterisco asterisco los rumores sobre infidelidades siempre son inevitables en estos casos. Sin embargo, hasta el momento, no ha habido ninguna evidencia concreta que confirme esta teoría. Tanto Kerem como Hande han mantenido un perfil bajo y no han dado pie a este tipo de especulaciones. Asterisco asterisco fuentes confiables y revelaciones que arrojan luz sobre la situación asterisco asterisco. A pesar del hermetismo de los protagonistas, con el tiempo algunas fuentes confiables han comenzado a revelar detalles sobre la separación.
Declaraciones de amigos cercanos amigos cercanos a la pareja han revelado que la incompatibilidad de caracteres y estilos de vida fue un factor determinante en la separación. Han mencionado que Kerem y Hande tenían prioridades diferentes y que, con el tiempo, esto generó tensiones y desacuerdos. Entrevistas y apariciones públicas aunque ambos actores han mantenido un perfil bajo, en algunas entrevistas y apariciones públicas han dejado entrever indirectamente las razones de su separación. Han hablado sobre la importancia de la privacidad, la necesidad de priorizar el bienestar personal y la dificultad de mantener una relación en el ojo público. Análisis de expertos en farándula expertos en farándula han analizado el comportamiento de Kerem y Hande antes y después de la separación, y han llegado a conclusiones similares a las de las fuentes cercanas. Han destacado la importancia de la incompatibilidad de caracteres, la presión mediática y el desgaste gradual en la ruptura de la relación. El impacto de la fama, una lupa sobre la intimidad La fama en el mundo del espectáculo es una espada de doble filo. Por un lado, brinda oportunidades profesionales, reconocimiento y éxito. Por otro, somete a las celebridades a una constante exposición mediática, a la crítica y al escrutinio público. En el caso de Kerem y Hande, la fama fue un factor determinante en su separación. La presión de mantener una imagen perfecta, de cumplir con las expectativas del público y de lidiar con los rumores y las especulaciones, seguramente desgastó la relación. La privacidad, un bien preciado, se convirtió en un lujo inalcanzable. El amor en tiempos de redes sociales, la idealización y las expectativas Las redes sociales en la actualidad juegan un papel fundamental en las relaciones sentimentales. Permiten a las parejas compartir momentos, expresar sus sentimientos y conectarse con sus seguidores. Sin embargo, también pueden generar expectativas irreales e idealizaciones. En el caso de Kerem y Hande, su relación fue idealizada por sus fans. Se les veía como la pareja perfecta, el sueño hecho realidad. Esta idealización, sin embargo, también generó presión. Los fans esperaban que su relación fuera perfecta, que durara para siempre y cualquier signo de crisis era motivo de alarma y especulación. El desenlace, un final consensuado y el respeto a la privacidad La separación de Kerem y Hande al final, fue un proceso doloroso pero consensuado. Ambos actores, con la madurez y la discreción que los caracteriza, decidieron poner fin a su relación de la manera más respetuosa posible. No hubo escándalos, no hubo peleas públicas, solo la confirmación de que la relación había terminado y el pedido de respeto por su privacidad. Esta actitud, sin duda, es digna de admiración. ¿Qué podemos aprender de esta historia? La historia de Kerem y Hande nos enseña varias lecciones importantes. La importancia de la privacidad Las relaciones, incluso las más mediáticas, son privadas y merecen respeto. La presión mediática y la exposición constante pueden ser perjudiciales para la estabilidad de una pareja. La realidad detrás de la fama La fama no es sinónimo de felicidad. Las celebridades también tienen problemas, sentimientos y necesidades. La presión de mantener una imagen perfecta puede ser abrumadora. La importancia del respeto y la madurez La separación de Kerem y Hande nos muestra la importancia del respeto y la madurez en las relaciones. A pesar del dolor, ambos actores supieron manejar la situación con dignidad y discreción. El amor no siempre es para siempre A veces, las historias de amor tienen un final. Lo importante es recordar los buenos momentos y aprender de la experiencia. Reflexiones finales, el futuro de Kerem y Hande La separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una historia que nos recuerda la complejidad de las relaciones humanas y los desafíos que enfrentan las celebridades en el mundo del espectáculo. No hay una única respuesta a la pregunta de por qué se separaron, sino un conjunto de circunstancias que combinadas, terminaron por romper la magia. Lo importante es entender que detrás de las cámaras y los focos hay personas, con sentimientos, con sueños y con decisiones que toman, muchas veces, basadas en su bienestar emocional. Hay que recordar que las relaciones, incluso las más mediáticas, son privadas y que merecen respeto. En cuanto al futuro de Kerem y Hande, solo podemos desearles lo mejor.
Ambos son artistas talentosos y prometedores, con una larga trayectoria por delante. Esperamos que encuentren la felicidad y el éxito en sus carreras profesionales y en sus vidas personales. *** Conclusión y llamado a la interacción ***. En definitiva, la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un proceso complejo con múltiples factores que contribuyeron a su final. No hubo un único culpable ni una razón definitiva. Fue simplemente el final de una historia de amor, que, como todas, tuvo su principio, su desarrollo y su desenlace. Quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarme en este análisis, por su interés y por su participación. Espero que este vídeo haya sido informativo y entretenido, y que les haya brindado una nueva perspectiva sobre esta separación que tanto nos ha intrigado. Y ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que hubo algo más detrás de la separación de Kerem y Hande? ¿Qué es lo que más les sorprendió? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y gracias por estar aquí.